A ver, cuando pensamos en la economía, a menudo nos imaginamos una línea que siempre va para arriba, ¿no es cierto? Hacia el progreso. Pero la realidad es muy distinta. Las economías tienen un pulso, casi como si fueran un ser vivo, un ritmo oculto de auge y caída que, la verdad, ha fascinado a la gente durante siglos. No es una línea recta, es más bien como una danza de expansión y contracción. Y bueno, hoy vamos a intentar descifrar juntos ese ritmo. Miren, esta cita del economista John Bates Clark lo resume perfectamente. Pensemos un segundo en eso. Una fuerza de la naturaleza que determinaba si había prosperidad o hambruna, que llegaba sin avisar y cuyas causas nadie entendía del todo. Bueno, pues así se sentían los ciclos económicos para muchos, como algo inevitable, misterioso y totalmente fuera de nuestro control. Y esa es justamente la pregunta del millón. Si el objetivo siempre es crecer, ¿por qué la historia económica está llena de estas subidas y bajadas, de estos picos y valles tan dramáticos? ¿Qué es esa fuerza invisible que impulsa estos vaivenes que definen épocas enteras de prosperidad y también de crisis? Las primeras respuestas serias comenzaron a aparecer por allá de la segunda mitad del siglo XIX. Fue entonces cuando algunos pensadores, muy astutos, dejaron de ver los ciclos como un mito o un castigo divino y empezaron a medirlos con la herramienta más poderosa que tenían a la mano, la estadística. Y así conocimos a los primeros detectives del ciclo. Tipos como Clement Juglar en Francia o William Stanley Jevons en Gran Bretaña, que se pusieron a examinar datos duros, buscando un patrón. Ya no les interesaba una crisis aislada, no. Buscaban un ritmo que se repitiera. Y fue Werner Sombart quien les dio un nombre clave. No eran eventos separados, eran parte de una sola ola continua. Y aquí viene lo más asombroso, ¿eh? Juglar y Jevons trabajaron por separado, con métodos totalmente distintos. Uno se metió de lleno a analizar finanzas, el otro a bucear en datos históricos. Y a pesar de todo, ¿saben a qué llegaron? Exactamente a la misma conclusión. Ambos identificaron un pulso económico de más o menos 10 años. Jevons hasta se aventuró a proponer una causa, los ciclos solares que afectaban las cosechas. Quizás estaba equivocado en eso, pero no importa. Lo fundamental es que la idea de un ritmo predecible ya estaba naciendo. Pero, si el ciclo de 10 años fue un gran descubrimiento, lo que vino después fue una auténtica revelación. Una que además le costaría todo a su descubridor. Vamos a hablar ahora de la controversial onda larga y de la peligrosísima teoría de Nikolai Kondratiev. A ver, tratemos de imaginar la escena. Estamos en Moscú, en los primeros y turbulentos años de la Unión Soviética. A un economista, Nikolai Kondratiev, le dan una tarea que ya venía con la respuesta incluida. Tenía que analizar los datos de las economías capitalistas para, supuestamente, probar que su colapso era inminente. Pero claro, los datos le contaron una historia radicalmente opuesta. Kondratiev no encontró ningún colapso a la vuelta de la esquina, ¿no? Encontró algo mucho más profundo, más majestuoso. Un ciclo. Una onda larga de entre 50 y 60 años. Un ritmo que subía y bajaba a lo largo de generaciones enteras. Esto ya no era el pulso anual de la economía. Era casi como su respiración. Y esto es lo que hace que su teoría sea tan potente. Miren esto. La primera onda coincidió con la máquina de vapor. La segunda, con la era del ferrocarril y el acero. La tercera, con la llegada de la electricidad y el motor de combustión. No podía ser una simple coincidencia. Kondratiev había descubierto que las grandes revoluciones tecnológicas eran el verdadero marcapasos de la historia económica moderna. Pero Kondratiev fue todavía más allá. Notó patrones muy claros dentro de su propia onda. Por ejemplo, que las grandes innovaciones siempre aparecían justo antes del gran despegue económico, o que los grandes conflictos, como guerras y revoluciones, solían estallar durante la fase de subida. Y lo más importante, que los ciclos más cortos de Juglar y Jevons seguían ahí, pero ahora encajaban como un guante dentro de su gran onda larga. Y aquí está la conclusión que le costó todo. En lugar de encontrar las semillas de la destrucción del capitalismo como le habían pedido, encontró su increíble mecanismo de autorrenovación. Publicar algo así en la Unión Soviética de Stalin no era un simple acto académico, era básicamente un suicidio intelectual, y tristemente al final también fue personal. Como cuenta el escritor Alexander Solzhenitsyn, Kondratiev fue encarcelado y finalmente ejecutado por sus ideas. La historia pudo haber terminado ahí, con un montón de teorías aisladas y un mártir. Pero entonces apareció en escena Joseph Schumpeter, un brillante economista austriaco que vio cómo todas estas piezas del rompecabezas, desde el ciclo de 10 años hasta la trágica onda larga, encajaban en un único y elegantísimo sistema. Lo que Schumpeter propuso fue este esquema de 3 ciclos.
En la base, el ciclo más cortito, el de Kitchen, que se mueve por los inventarios de las empresas. Anidado dentro de él, el ciclo de Juglar, impulsado por la inversión. Y abrazándolos a los dos, la gran onda de Kondratiev, movida por la innovación. Eran como esas muñecas rusas, las matrioscas, un ritmo corto, dentro de un ritmo medio, dentro de una gigantesca onda larga. Pero Schumpeter no se quedó en describir qué pasaba, sino que explicó el porqué, y lo hizo con dos ideas geniales. La primera, el conjunto de innovaciones. Él decía que las grandes ideas no llegan a cuentagotas, sino que vienen en oleadas. Pensemos en el ferrocarril, por ejemplo. No fue solo un invento, arrastró consigo a la industria del acero, del carbón, de la ingeniería. Estos cúmulos de innovación son los que de verdad encienden el motor de las grandes expansiones. Y su segunda idea es probablemente la más famosa de todas, la destrucción creativa. Para Schumpeter, las recesiones no eran un simple fallo del sistema, para nada. Eran una parte dolorosa, sí, pero absolutamente esencial de su renovación. Las empresas viejas, las ineficientes, quiebran, y al hacerlo liberan capital y talento que son inmediatamente absorbidos por las industrias nuevas y dinámicas. Es como una tormenta que, aunque sea destructiva, limpia el bosque para que puedan crecer árboles nuevos y mucho más fuertes. Y así Schumpeter completó el cuadro. No se limitó a dibujar las olas en un gráfico, nos dio la teoría que las explicaba. Los conjuntos de innovaciones son los que crean la marea alta, el auge, y la destrucción creativa es esa resaca necesaria que prepara la playa para la siguiente gran ola. Muy bien, todo esto nos trae de vuelta al presente. La gran pregunta es, ¿siguen vigentes estas teorías? ¿Podemos ver el ritmo de Kondratiev o la destrucción de Schumpeter en nuestra economía actual, que es digital, globalizada y tan compleja? Ok, primero, una buena dosis de realismo. Como bien advirtió Mervyn King, el que fuera gobernador del Banco de Inglaterra, la economía no es un reloj suizo. Estos ciclos no son curvas sinusoidales, o sea, ondas perfectas y súper predecibles. Son más bien como aires de familia. Patrones que se repiten, pero nunca de forma idéntica. Son una guía, no un mapa exacto del futuro. Hoy en día, de hecho, los analistas suelen distinguir entre los ciclos económicos, estas fluctuaciones que hemos visto, y algo mucho más grande, las llamadas tendencias seculares. Estas son fuerzas masivas, gigantescas, como la demografía o los cambios tecnológicos profundos. Fuerzas que no solo crean una ola, sino que son capaces de cambiar la dirección de todo el océano. Pensemos, por ejemplo, en Internet, o en la inteligencia artificial, o en el envejecimiento de la población en muchos países. Estas cosas no son solo innovaciones dentro de un ciclo, son cambios que están redefiniendo las reglas del juego para las próximas décadas. Se podría decir que estas son las verdaderas ondas largas de nuestro tiempo. Y eso nos deja con una pregunta final, una pregunta que queda flotando en el aire. Si Schumpeter tenía razón, y el progreso se alimenta de esta destrucción creativa, ¿cuál es el proceso que está definiendo nuestra era, ahora mismo? ¿Qué industrias, qué modelos de negocio, qué tipo de empleos incluso están siendo destruidos en este momento para abrirle paso a lo que vendrá después? La respuesta a esa pregunta, esa define no solo el ritmo de la economía, sino la forma de nuestro futuro.